Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, October 3rd, 2018. In the face of the serious situation the Church is going through, the Pope has called for the recitation of the Rosary and prayer for the intercession of St. Michael. The Pope has taken responsibility for the agreement with the Chinese Communist government and has assured that he will be the one responsible for the appointment of bishops. The former nuncio to the United States, Archbishop Vigano, has published a new letter insisting on his request that Pope Francis speak on McCarrick's case. The president of the German Bishops' Conference, Cardinal Marx, has presented the report on the abuse of minors committed by priests. This week, Socialists and Podemos have made their plans for the church in Spain public, to suppress the tax allocation and to collect taxes from the churches. During the month of October, the Holy Father has asked Catholics to pray the Rosary and to pray for the intercession of St. Michael to protect the church at this difficult time. He has also asked for prayer to St. Michael. St. Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In addition, the Pope asks that the recitation of the Rosary be concluded with the ancient invocation of the Virgin called Sub Tuum Praesidium. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. The Holy Father has invited all the faithful from all over the world to pray the Holy Rosary every day throughout the month of October, and so to unite in communion and penance as God's people, to ask the Holy Mother of God and St. Michael the Archangel to protect the Church from the devil, who always seeks to separate us from God and one another. The Holy Father has taken responsibility for the agreement signed with the Chinese Communist government and has assured that he will have the last word on the appointment of bishops. Pope Francis, on the return trip to Rome from Estonia, on the agreement signed between China and the Holy See, has wished to insist that I have signed the agreement myself. I am the one responsible. Pope Francis referred to the Catholics persecuted in China and assured that I think of the resistance of those Catholics who have suffered. It is true, and they will suffer. There is always suffering in an agreement, but they have faith, and they write. They send messages. What the Holy See says, what Peter says is for them what Jesus says. The martyrial faith of those people today presses on. They are great. On the other hand, the Pope explained the situation of the Chinese bishops belonging to the Church loyal to the Communist government, who were excommunicated and from whom the excommunication has been lifted. They have been studied case by case, and I was responsible for signing the case of the bishops. Let us not forget that in Latin America, thank God that this is over. For 350 years, it was the kings of Portugal and Spain who appointed the bishops, and the Pope only gave them jurisdiction. Let us not forget the case of the Austro-Hungarian Empire. Maria Theresa was responsible for signing the appointment of bishops, and the Vatican gave the jurisdiction. There were other times. Thanks be to God. May they not be repeated, added the Pope. However, the pontiff added, in the current Chinese case, it is a dialogue about eventual candidates. The thing is done in dialogue, but Rome appoints, the Pope appoints. This is clear, and we pray for the sufferings of some who do not understand or who have at their backs many years of being clandestine. Once again, Archbishop Vigano has publicly called for the Pope to speak about his involvement in McCarrick's case and has requested that the documents they have be published. Archbishop Carlo Maria Vigano, former papal nuncio to the United States, has published a new letter in which he reaffirms his testimony about the cover-up of the former Cardinal McCarrick.
In his new letter, Archbishop Vigano explains the reason why he gave his testimony in writing a month ago. Aware of the enormous consequences that my testimony could have, because what I was about to reveal involved the successor of Peter himself, I chose to speak in order to protect the Church, and I declare with a clear conscience before God that my testimony is true. The Archbishop notes that neither the Pope nor any of the cardinals in Rome have denied the facts I asserted in my testimony. Qui tacit consentit. The one who is silent consents. Silence implies consent. Surely applies here. For if they deny my testimony, they have only to say so and provide documentation to support that denial. Archbishop Vigano regrets that Pope Francis would affirm at first that he did not intend to say a single word about his testimony, but would then use the Masses of Santa Marta to compare his silence with that of Christ before Pilate, and without mentioning his name, to accuse him of being, like Satan, the great accuser. After that, Archbishop Vigano addresses Cardinal Ouellet, prefect of the Congregation for Bishops. I would like to make an appeal to Cardinal Ouellet, because as nuncio, I always worked in great harmony with him, and have always had great esteem towards him. Your Eminence, before I left for Washington, you were the one who told me of Pope Benedict's sanctions on McCarrick. You have at your disposal key documents incriminating McCarrick, and many in the Curia for their cover-ups. Your Eminence, I urge you to bear witness to the truth. Cardinal Marx, president of the German Bishops' Conference, has presented the report which confirms that 1,670 German priests abused children over the past 70 years. The German Episcopal Conference presented the study commissioned to the University in Mannheim, Heidelberg, and Gießen on the topic of sexual abuse of minors and vulnerable persons within the Catholic Church in Germany from 1946 until 2014. Cardinal Marx, president of the German Episcopate, and Bishop Stefan Ackermann, Bishop of Trier and Commissioner of Questions on Sexual Abuse in the Church and the Protection of Minors, indicated during the presentation that the 27 dioceses in the country have been investigated. The report delivers horrifying information, such as 3,677 minors abused over a time period of 68 years by 1,670 priests, deacons, and members of religious orders. 62.8% of the victims are men, and 3/4 of the victims had a religious or pastoral relationship with the defendant. In addition, 1 out of every 6 abuses were rapes. It is also alarming that the study recorded very few sanctions of an ecclesial nature against the accused. About 60% of abusive priests had no punishment. They were simply transferred to other parishes once they were discovered, and their new communities were never informed of the priest's previous crimes. Clearly, sexual abuse is a crime. Those who are guilty must be punished. For too long in the Catholic Church we have looked away. We have hidden, denied, we did not want it to be true. For all the failure and for all the pain, I must apologize as president of the German Bishops' Conference, and in a personal manner, said Cardinal Marx. The socialists and neo-communists of Podemos intend to strangle the church through the economy, as they have reported this week. The Socialist Party is ready to eliminate the checkbox for the church on income tax returns. This was stated by the Socialist deputy, Antonio Hurtado, in the defense of the non-law proposition with which the Socialist group promoted in Congress, the devising of a list of property registered by the church in order to proceed to their recovery. The church received around 256 million euros through the recorded allocations in the 2017 income tax returns. That money is all it receives from the state and comes directly from taxpayers who freely designate 0.7% of their taxes to the church. For its part, the parliamentary group Unidos Podemos has again proposed the elimination of the unjustified exemption from the IBI which the church enjoys.
Within the set of measures which Sanchez's government requires in order to negotiate the upcoming budgets, the Neo-Communist Party has included ending this tax privilege, which would allow additional revenue in the property tax of 500 million euros. If the church had to pay taxes for the churches, it would probably be compelled to close most of them, especially the rural parishes, which are practically depopulated but have large churches. They would be unable to keep them open. Our editorial this week is dedicated to commenting on the agreement reached between the Holy See and China over the appointment of bishops. Durante el vuelo de regreso a Roma, una vez terminada la visita a los países bálticos, el Santo Padre ha contestado a la pregunta de un periodista sobre el acuerdo recientemente firmado entre el Vaticano y China, la China comunista. Aunque es un acuerdo que se ha dicho que es provisional, sin embargo no se han dado a conocer los contenidos, las cláusulas de ese acuerdo, y eso hace difícil valorarlo y también ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. Pero en esa breve declaración, el Santo Padre ha dicho al menos 4 cosas interesantes que nos dan una pista de por dónde pueden ir las cosas. Lo primero que ha dicho el Papa es que él es el responsable de la firma del acuerdo. Es lógico, es natural, él es el Papa. Pero también de esa manera quiere quitar presión y salvar un poco al cardenal Parolin, secretario de Estado, que había sido acusado por el cardenal Zen, obispo emérito de Hong Kong, de ser el responsable de la firma del acuerdo e incluso había pedido su dimisión. El Papa dice: aquí el responsable soy yo. En segundo lugar, ha dicho que el acuerdo es fruto de una larguísima negociación que empezó con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, que ha tenido sus avances y sus retrocesos, pero que queda claro, el Papa quería que quedara claro que la última palabra sobre el nombramiento de obispos la iba a tener él. En tercer lugar, el Papa se ha referido a la cuestión de los 8 obispos de la Iglesia patriótica, de la Iglesia fiel al comunismo, que estaban excomulgados, uno de ellos ya fallecido, pero había pedido antes de morir reintegrarse a la comunión con el Papa. Y el Papa ha levantado la excomunión a esos obispos, incluso al fallecido, aunque de 2 de ellos hay insistentes rumores en que viven en una situación irregular con mujer y con hijos. Y él también ha dicho que ha mirado caso por caso cada uno de estas situaciones y que ha decidido a todos ellos levantarles la excomunión. Y la última cosa que ha dicho el Papa es aludido, ¿no?, a que esto no sería una situación nueva en la Iglesia, sino que ha habido ya otras, y ha hablado del llamado privilegio o derecho de presentación que tenían, entre otras, la corona española, la monarquía española. Otras monarquías europeas también tenían este privilegio de presentación. En cualquier caso, como el acuerdo no ha sido hecho público, simplemente se ha anunciado que existe y que es provisional, repito, hay muchas cosas que se ignoran. Por ejemplo, que va a crearse una conferencia episcopal que va a ser de los obispos hasta ahora clandestinos porque eran fieles al Papa. ¿Y qué va a ser de las parroquias? O sea, que esos párrocos de la iglesia clandestina van a desaparecer si no aceptan los nuevos obispos que les impongan. ¿Qué va a ocurrir? Es decir, sobre todo eso no se sabe absolutamente nada. Pero sí conviene hablar algo sobre ese privilegio o derecho de presentación de la monarquía española. Fue concedido por el Papa a los reyes católicos a petición de estos y por un motivo: para evitar que el luteranismo, aún no había surgido la reforma de Lutero, pero ya había mucha inquietud por la reforma de la Iglesia y la necesidad de esa reforma de la Iglesia. De hecho, la llevó a cabo en España el cardenal Cisneros, que fue regente del Reino de Castilla a la muerte de Isabel, pero que era el hombre de confianza de Isabel la Católica. Había que reformar el clero y a los reyes católicos y también al Papa les pareció lo mejor que ellos, que estaban más cerca del terreno, pudieran tener algo de control sobre el nombramiento de las dignidades eclesiásticas y sobre todo
método de nombramiento de obispos. Y por eso el Papa les concedió que ellos presentaran una terna, cuando hubiera un obispado vacante, que ellos presentaran una terna y el Papa de la terna elegía el obispo que considerara más oportuno. Esto después se amplió a la América hispana, llegando a cualquier tipo de nombramiento, incluso el de párroco canónigo de una catedral. Los obispos los presentaba el rey al Papa, también para la América hispana, mientras que los cargos en la América hispana eran presentados por el Consejo de Indias, eran presentados al obispo correspondiente, pero siempre era el mismo proceso, una terna para párroco y el obispo decidía quién de los tres tenía que ser el párroco. Bueno, hay que recordar que de este acuerdo salieron grandes, extraordinarios obispos para América Latina, muchos de los cuales son santos. Esto terminó con el final del régimen de Franco, hubo una interrupción durante la época de la Segunda República y en los acuerdos Iglesia-Estado de España de 1978 ya no se recoge este privilegio de presentación. Se quiso quitar porque no se veía acorde con los signos de los tiempos y con lo que enseñaba el Concilio Vaticano II. Más gravoso para la Iglesia fue el acuerdo conseguido por Napoleón, arrancado casi por Napoleón al Papa Pío VII. En 1790, en plena oleada, en el auge del momento revolucionario en Francia, se promulgó la Constitución Civil del Clero, por la cual todos los sacerdotes y obispos tenían que ser nombrados por el pueblo, es decir, por el gobierno revolucionario. Bueno, y tenían que jurar lealtad a la revolución. Muchos sacerdotes y muchos obispos no quisieron aceptar esto y entonces fueron perseguidos. Esta persecución realmente fue sangrienta en algunas regiones, por ejemplo en la Vendée, una de las regiones más católicas de Francia, todavía hoy una de las regiones más católicas de Francia. Bueno, cuando Napoleón da su golpe de Estado y llega, se nombra primer cónsul, más tarde ya se nombrará emperador, él se da cuenta de que tiene que solucionar este conflicto interno que está dividiendo Francia, que es de mayoría católica, pero también se da cuenta de que el estar enfrentado con la Iglesia favorece a sus enemigos, los monárquicos. Y entonces hace una jugada política realmente brillante para él, que es llegar a un acuerdo con el Papa, con Pío VII. Ese acuerdo era terrible para la Iglesia, pero a la vez le daba unas posibilidades de tener paz y de poder evangelizar. El acuerdo consistía, no como en el caso del derecho de presentación de España, que el rey presentaba 3 y el Papa elegía 1, sino que el acuerdo consistía en que directamente Napoleón, es decir, el primer cónsul, nombraba al obispo. No había, te presento 3 y tú eliges 1, sino yo nombro al obispo. Ese obispo tenía que jurar, antes de tomar posesión, fidelidad a la República, es decir, fidelidad al gobierno francés. Y el Papa lo único que hacía era investir, es decir, nombrado el obispo por Napoleón, el Papa investía, es decir, el Papa le daba la autoridad canónica. Era una forma de salvar la figura. Bueno, cabe la posibilidad de que esto sea lo que pueda suceder en China. No lo sabemos porque el acuerdo, como digo, es secreto. Pero esto, que fue un magnífico acuerdo para Napoleón, que de alguna manera desbarató las filas monárquicas, también fue un acuerdo bueno a la larga para la propia Iglesia. Permitió la evangelización y de alguna manera trajo paz a la Iglesia. Pero causó en ese momento un gran sufrimiento. Había 81 obispos que no habían querido jurar la Constitución Civil del Clero. Estos, muchos de ellos estaban perseguidos en Francia y la mayoría estaban en el exilio. A estos se les exigió que renunciaran al episcopado. Fue una exigencia durísima. También Napoleón exigió que renunciaran al episcopado a los obispos que habían sido nombrados por el sistema anterior, es decir, nombrados por el gobierno revolucionario. La exigencia de la renuncia al episcopado a aquellos obispos que habían sido fieles, por supuesto algunos habían muerto martirizados, otros habían, repito, escondido o habían logrado escapar, estaban en Austria, en Suiza. La exigencia de la renuncia fue muy dura e incluso 38 de ellos se negaron a aceptar, a presentar esa renuncia, a aceptar el acuerdo y fundaron un cisma
que todavía hoy subsiste, la llamada Petite Église, la pequeña iglesia que subsiste, es muy pequeña, se habla de unos 4.000 fieles y que ya no tienen sacerdotes, pero siguen sintiéndose herederos de aquella iglesia que no quiso jurar fidelidad a la Revolución Francesa y en aquel caso que no quiso jurar fidelidad a Napoleón. Dios quiera que esto no suceda, aunque ya el cardenal Zen ha dicho que cabe esta posibilidad. Creo que hay que insistir en este momento de confusión en que no estamos ante una cuestión dogmática, estamos ante una cuestión de gobierno. Esto es importante dejarlo claro. No estamos discutiendo, como en otras ocasiones, sobre los homosexuales o sobre las parejas no casadas o sobre los divorciados vueltos a casar. No estamos discutiendo de cuestiones de fe o de moral. Estamos hablando de un acto de gobierno y es importante tener en cuenta que la historia es la que juzga este tipo de cosas. No tenemos datos, por lo tanto, hacer un juicio premeditado, precipitado en un sentido o en otro es, creo yo, demasiado arriesgado. Le han preguntado a un experto en las relaciones entre China y el Vaticano, el profesor italiano Francesco Sicci, que qué opinaba él sobre el asunto, y a mí personalmente me parece una respuesta bastante comedida y correcta. Ha dicho, con un poco de humor, ha dicho, qui vivirá, vedrá, el que viva lo verá, la historia juzgará, ha dicho. Pero no podemos decir que porque hay riesgo de lluvia no debemos salir a la calle. Lo mejor es salir a la calle y llevarse un paraguas. Bueno, yo creo que esta postura, creo que es la que debemos tener en este momento los católicos delante de esta situación que es compleja, todo el mundo entiende que es muy arriesgada, que el Papa está arriesgando mucho, pero repito, es un acto de gobierno y él es el Papa. Y me parece que lo más importante es ahora rezar por el Papa, rezar para que esta arriesgadísima situación vaya bien, arriesgadísima sobre todo porque es un acuerdo con un gobierno dictatorial, con un gobierno comunista, que en cualquier momento, cuando no le interese, se va a retirar o va a endurecer las condiciones del acuerdo. Y a ver después quién convence a esos sufridos católicos chinos que han sido fieles de que vuelvan a la clandestinidad. También hay que rezar por esos católicos chinos, algunos de los cuales se sienten en este momento menospreciados, dejados de lado y abandonados por esa iglesia a la que ellos dedicaron su vida y por la que estuvieron dispuestos a morir y a ser perseguidos. Es el momento de rezar. Es tan fácil, incluso a veces sin tener datos, criticar y juzgar y condenar. Creo que es el momento de rezar. Estamos viviendo tiempos extraños, difíciles, arriesgados, de acuerdo, pero si olvidamos la oración y si olvidamos que el Papa es el Papa, y repito, en este caso no está haciendo un acto que puede ser confuso sobre el dogma o la moral, está haciendo un acto de gobierno. Lo hicieron otros antes, lo hizo por ejemplo Pío VII y fue muy duro para aquellos obispos que habían sido fieles tener que renunciar al ejercicio del episcopado. Y bueno, pues nosotros tenemos que confiar en que Dios está asistiendo a la Iglesia, rezar por el Papa, rezar por el éxito de esta arriesgada operación y rezar por los héroes chinos que han de verdad dado la vida por la Iglesia para que no se vayan de esa Iglesia a la que tanto han amado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to stay up to date with what is happening in the Church, you can visit our news webpage, www.catolicosonline.org. Until next week, God willing.